que deberíamos hablar es de las consecuencias que ha tenido esta estrategia públicamente defendida del presidente López Obrador de no confrontar a los cárteles del crimen organizado, de la droga, dejando prácticamente en abandono a los espacios, los territorios que viven pues bajo el dominio de estas organizaciones criminales. Yo creo que de eso hay que hablar, de esta fórmula que se sintetiza con aquella frase de los abrazos en lugar de los balazos, ¿no? Esta idea de abrazos, no balazos, tiene consecuencias muy concretas en la vida de muchísimas comunidades en nuestro país. ¿Cuál es la consecuencia después de todo este tiempo del gobierno de López Obrador? ¿Cuál es la consecuencia concreta en estas comunidades que viven asoladas bajo la amenaza de los criminales? Yo creo que esa pregunta es muy pertinente y me parece que hay que hacerla con mucha seriedad, ¿no? Correcto, es lo que está planteando Porfirio Muñoz Ledo. El presidente pide pruebas, también se refirió a declaraciones a otro noticiario de Francisco Labastida, que fue candidato del PRI a la presidencia cuando el PRI, después de más de 70 años, perdió el control presidencial frente, en este caso, a Vicente Fox. Lo recordamos muy bien, en el año 2000. También se fue contra Labastida, contra Francisco, exgobernador de Sinaloa, quien también acusa lo mismo, pactos tóxicos, peligrosos del gobierno de la Cuarta Transformación encabezado por el presidente López Obrador, principalmente con el cártel de Sinaloa, el cártel del Chapo, del Mayo Zambada, del Azul, en fin, de todos estos personajes célebres por sanguinarios. En fin, esto es lo que se está planteando, pero inmediatamente después de que el presidente salió a contestarle, con razón o sin razón, a Porfirio Muñoz Ledo, inmediatamente la jauría cuatroteísta salió a los medios a través de las redes a defender al presidente como si le hiciera falta al presidente que lo defendiera. Mira, por ejemplo, te pongo lo que dijo Mario Delgado, el líder nacional del movimiento del presidente de Morena. Pues yo creo que ya está muy mayor Porfirio y alejado de la realidad. También la jefa de gobierno, lógicamente Claudia Sheinbaum, sumando méritos a sus aspiraciones. La política no son mentiras, no son calumnias. Acusación desde el año pasado de cómo ganaron algunos candidatos morenistas en zonas que domina el narcotráfico, que estuvo muy activo. Hoy publiqué yo algo de esto. Por ejemplo, en Sinaloa, que el mero día de las elecciones y la víspera secuestraban operadores políticos, entre ellos el hermano de la candidata a presidenta municipal de Badiraguato, y ella se retiró de la contienda y soltaron a su hermano golpeado y con un mensaje de amenaza. Bueno, es decir, en los hechos la delincuencia se ha visto favorecida por la política de López Obrador, y creo que es en el sentido como debe entenderse lo dicho por Porfirio. Ahora, me parece una insensatez bárbara del presidente acusar a Muñoz Ledo de anciano o de viejo. Nada más hay que ver el gabinete presidencial. Ahí, como diría Napoleón a sus soldados, ante las pirámides o ante la Esfinge, 3,000 años de historia te saludan, Pepe. Ve nada más al secretario de Salud diciendo barbaridades que contravienen no solamente el sentido común, sino la medicina misma, cuando habla contra las vacunas a los niños o cuando dice que deben cerrarse los manicomios y atender a los enfermos mentales, a todos en sus casas. Bueno, de chochazos o chocherías se puede señalar a buena parte del gabinete presidencial. Él mismo ha tenido que decir, no siendo un
anciano, decrépito, ni mucho menos, ha tenido que decir que le han dicho que está chocheando. Bueno, con eso no se juega, tiene que respetar a las personas. Y en el caso de Muñoz Ledo, está tratando de descalificar al intelectual y al político quizás más agudo que ha estado en el movimiento que hizo posible la democracia que vivimos, del lado o al lado del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que fue la parte política, pero la neurona es de Muñoz Ledo, que procrearon o engendraron el PRD, que evolucionó, que tal, a donde está ahora López Obrador. Yo creo que deben darse con cuidado y sobre todo me llama la atención que pida pruebas el presidente. El presidente suele lanzar, disparar en ráfaga acusaciones a un titipuchal de personas y de sectores sociales, todas las clases medias, los médicos neoliberales, no sé cuántas cosas, sin mostrar una sola prueba, incluido el tema de la corrupción, de que ha acusado a las eléctricas privadas y no sé cuánto. ¿Dónde están las pruebas? Nunca las ha mostrado. Finalmente, creo que al sustancialmente pegar en el centro, Porfirio, de lo que digo que hay un acuerdo implícito. Lo vimos exactamente cuando el presidente de la República se quejó por las opiniones del Parlamento Europeo. Lo hemos visto en los asuntos relacionados con España y ahora lo estamos viendo en este diferendo tan grave que tenemos a partir de hoy con Colombia, como si algo necesitáramos para echarnos enemigos en América Latina, cuando tenemos a la puerta de aquí al próximo lunes el enorme sainete de la Cumbre de las Américas. ¿Qué es lo que va a pasar con la Cumbre de las Américas? El presidente no nos puede seguir diciendo que no sabe de las invitaciones, porque siendo viernes y sábados y domingos días muertos en Washington para el Departamento de Estado, y tomando en cuenta que estas visitas se preparan con bastante tiempo de anticipación por cuestiones de hospedaje, de logística y de todo lo que ya sabemos, comunicaciones y hasta de intérpretes, porque aquí hay 4 idiomas que se van a utilizar: el portugués, el español, el inglés y el francés, porque pues los canadienses son absolutamente bilingües. Entonces, nada de que no sabemos de las invitaciones. Lo que el presidente no sabe es cómo salir de la trampa en la que él mismo se metió, porque él, de una manera pendenciera, dijo: si el anfitrión no hace lo que yo digo, yo no voy a esa reunión. Y cuando le dijeron o le mandaron decir: si no quieres venir, no vengas, al fin que no pasa nada, y aquellos por los cuales él abogaba dijeron que no querían ir a la fiesta, a saber, los nicaragüenses, los cubanos y los venezolanos, el presidente se quedó colgado de la brocha. Y colgado de la brocha está hasta el día de hoy. Si termina cediendo a la invitación, entre comillas, del señor Biden, habrá quedado en ridículo por la bravata anterior. Y si mantiene la pendencia anterior, entonces quedará muy mal con el gobierno o con el presidente de los Estados Unidos, cosa que tampoco es conveniente. No le va a pasar nada a México, no se va a hundir la península de Baja California, no se va a devaluar la moneda, no va a pasar nada de momento. Pero sí va a pasar porque en la vida humana y en las acciones políticas, Pepe, y sobre todo en las relaciones bilaterales de tanta asimetría como la de los Estados Unidos con México, toda acción tiene una consecuencia. Y yo conozco de buena fe. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.